En lo profundo del cuerpo humano, ubicado entre los órganos vitales, acecha un terror desconocido para el mundo occidental. No es una enfermedad, ni un parásito, sino un espíritu malévolo conocido como el Gao Huanghui. Este fantasma chino, un espectro de inmenso poder y escalofriante crueldad, se instala en el abdomen, susurrando tentaciones y tormentos a sus víctimas. El Gao Huanghui no está solo en su siniestro propósito. Le acompaña el Fugui, otra entidad que atormenta a los vivos. Imaginen, si pueden, la sensación de una mano fría agarrando sus entrañas, apretando con más fuerza con cada momento que pasa. Esta es la realidad para aquellos atormentados por el Gao Huanghui. Esta entidad, cuyo nombre se traduce como fantasma alto y amarillo, se dice que reside en la parte superior del abdomen, justo debajo de las costillas. Su presencia está marcada por un dolor punzante, una presión constante que se intensifica hasta volverse insoportable. El Fugui, por otro lado, prefiere un enfoque más directo, habitando la parte baja del abdomen, cerca del ombligo. Aquellos poseídos por el Fugui a menudo experimentan calambres estomacales insoportables, náuseas y vómitos. Las historias del Gao Huanghui y el Fugui no se limitan a pergaminos polvorientos o cuentos populares susurrados. Están entretejidas en la trama misma de la cultura china. Su presencia se siente en todo, desde la medicina tradicional hasta las prácticas religiosas. Estas entidades representan el miedo muy real a lo desconocido, la aterradora posibilidad de que nuestros cuerpos puedan ser invadidos y controlados por fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. La medicina tradicional china reconoce el impacto que la angustia emocional y espiritual puede tener en la salud física. Los orígenes del Gao Huanghui y el Fugui están envueltos en la niebla del tiempo. Sus historias resuenan a través de los siglos, entretejidas en el tapiz del folclore y la mitología china. Algunos estudiosos creen que estas entidades surgieron por primera vez durante la tumultuosa era del periodo de los reinos combatientes, una época de caos y derramamiento de sangre. Independientemente de sus orígenes, el Gao Huanghui y el Fugui se han arraigado profundamente en la psique china. El Gao Huanghui y el Fugui a menudo se asocian con el concepto de fantasmas hambrientos en el budismo chino. Estos son espíritus inquietos, impulsados por deseos insaciables y atormentados por su incapacidad para satisfacerlos. El Gao Huanghui se aprovecha de las debilidades de sus víctimas, amplificando sus antojos y llevándolas a buscar satisfacción a través de medios poco saludables. El Fugui encarna el tormento físico asociado con estos antojos insatisfechos. El miedo perdurable al Gao Huanghui y al Fugui es evidente en los numerosos rituales y prácticas destinados a apaciguarlos o repelerlos. Una práctica común consiste en hacer ofrendas a los espíritus, a menudo en forma de comida, incienso o dinero de papel. Las familias pueden instalar pequeños santuarios en sus hogares, dedicados a estas entidades, donde pueden ofrecer oraciones y quemar incienso para asegurar su protección continua. En casos más extremos, las familias pueden consultar con sacerdotes taoístas o exorcistas, quienes realizan elaborados rituales para ahuyentar a los espíritus. La creencia en el Gao Huanghui y el Fugui subraya un concepto fundamental en la medicina tradicional china: el cuerpo como un microcosmos del universo. La enfermedad surge cuando este equilibrio se rompe, ya sea por patógenos externos o por desequilibrios internos. El Gao Huanghui y el Fugui pueden verse como manifestaciones de estos desequilibrios internos, personificaciones de las emociones negativas y los traumas no resueltos que pueden infectarnos por dentro. La medicina tradicional china ofrece una gama de tratamientos destinados a restaurar el equilibrio y la armonía en el cuerpo.
El sufrimiento infligido por el Gao Huanghui comienza sutilmente, un susurro en la oscuridad del abdomen, un retortijón de hambre fantasma, una sensación de vacío que ninguna cantidad de comida puede satisfacer. Las víctimas se ven consumidas por un apetito insaciable, devorando comidas con una ferocidad que contradice sus cuerpos demacrados. Los curanderos tradicionales a menudo describen el hambre del Gao Huanghui como una forma de vampirismo espiritual. Mientras que el Gao Huanghui se alimenta de la fuerza vital de la víctima, el Fu Gui lanza un asalto directo al cuerpo físico. Dolores agudos y punzantes estallan en el abdomen, irradiando hacia afuera como fragmentos de hielo. Los ataques del Fu Gui se centran en el sistema digestivo, interrumpiendo su delicado equilibrio y sumiéndolo en el caos. El ataque implacable del Fu Gui deja a sus víctimas débiles y demacradas, con sus cuerpos vaciados por el torturador invisible que llevan dentro. El verdadero horror del Gao Huanghui no reside solo en su tormento físico, sino también en su insidiosa capacidad de invadir la mente. A medida que la entidad se fortalece, comienza a susurrar a su víctima, su voz un murmullo sibilante que se abre paso en sus pensamientos. Al principio, estos susurros son débiles, fácilmente descartados como pensamientos perdidos o producto de una mente cansada. Pero a medida que el Gao Huanghui aprieta su agarre, los susurros se vuelven más fuertes, más insistentes, más difíciles de ignorar. El Gao Huanghui es un maestro manipulador que explota los miedos e inseguridades más profundos de su víctima. Susurra dudas y ansiedades, amplificando sus inseguridades y alimentando sus tendencias autodestructivas. Puede tentarlos con promesas de poder o placer, solo para arrebatárselas en el último momento, dejando a la víctima sintiéndose vacía y desesperanzada. A medida que los susurros aumentan, el control de la víctima sobre la realidad comienza a desvanecerse. Pueden experimentar alucinaciones vívidas, viendo figuras sombrías acechando en el borde de su visión o escuchando voces que llaman su nombre desde las sombras. Su sueño se ve plagado de pesadillas, sus horas de vigilia atormentadas por la paranoia y el miedo. Llevadas al borde de la locura, las víctimas del Gao Huanghui a menudo se aíslan del mundo, alejándose de amigos y seres queridos. Se consumen en su tormento interior, incapaces de distinguir entre la realidad y los susurros insidiosos de la entidad que ha echado raíces en su mente. El ataque combinado del Gao Huanghui y el Fu Gui es una muerte lenta y agonizante. La víctima, con su cuerpo devastado por el dolor, su mente destrozada por los susurros, se consume. Su fuerza vital se agota con cada día que pasa. La medicina tradicional china ofrece pocos remedios para aquellos afligidos por estas entidades. Algunas familias desesperadas pueden recurrir a exorcistas, con la esperanza de expulsar a los espíritus a través de elaborados rituales y conjuros. Pero incluso estas medidas a menudo son ineficaces. Al final, la muerte, cuando llega, es a menudo una misericordia, una liberación del tormento insoportable. La verdadera naturaleza del Gao Huanghui y el Fu Gui permanece envuelta en el misterio. Son entidades de sombra y susurro, sus formas tan esquivas como el viento. Aquellos que afirman haber encontrado estos espíritus hablan de destellos fugaces, impresiones vagas que se desvanecen tan rápido como aparecen. Sus verdaderas apariencias, si es que poseen tales cosas, siguen siendo un enigma escalofriante. Algunos susurran que el Gao Huanghui es una figura imponente, envuelta en una niebla amarilla, con ojos que arden con un hambre infernal. Otros describen un ser demacrado y esquelético, con la piel estirada sobre huesos protuberantes, sus dedos como garras, extendiéndose para atrapar a los vivos. Pero estos relatos son a menudo contradictorios, recuerdos fragmentados distorsionados por el terror y el dolor. El Fu Gui también desafía una descripción sencilla. Algunos lo imaginan como una masa de oscuridad, retorciéndose, su forma en constante cambio,
su presencia marcada por un frío que hiela los huesos. Otros hablan de una criatura serpentina, elegante y negra, con ojos como brasas ardientes, sus colmillos goteando veneno. Pero estas imágenes son fugaces, impresiones grabadas en las mentes de aquellos que se han asomado al abismo y apenas han escapado. La naturaleza escurridiza del Gao Huanghui y el Fugi solo amplifica su terror. Son acosadores invisibles, sus motivos desconocidos, sus métodos crueles e insidiosos. Sus víctimas, atormentadas por el dolor y los susurros, nunca pueden estar seguras de si las figuras sombrías que vislumbran son reales o simplemente alucinaciones conjuradas por sus propias mentes torturadas. La invisibilidad del Gao Huanghui y el Fugui los hace aún más aterradores. Son el enemigo invisible que golpea desde las sombras, su presencia solo revelada por el sufrimiento que infligen. Esta falta de una forma tangible alimenta nuestros miedos más profundos. El miedo primordial a lo desconocido, a las fuerzas invisibles que acechan en el límite de nuestra percepción. A lo largo de la historia, los humanos han tratado de dar forma a sus miedos, de hacer concreto lo intangible. Creamos monstruos y demonios, espíritus y espectros, dando forma a la oscuridad que reside dentro de nosotros y en el mundo que nos rodea. Pero el Gao Huanghui y el Fugui se resisten a una categorización tan fácil. No tienen forma, cambian constantemente, su misma falta de definición amplifica su poder. Esta invisibilidad también los hace casi imposibles de combatir. ¿Cómo luchas contra un enemigo que no puedes ver, que no puedes tocar, del que ni siquiera puedes estar seguro de que está realmente ahí? Los remedios y rituales tradicionales, aunque ofrecen algo de consuelo y esperanza, a menudo son ineficaces contra estas entidades etéreas. Se deslizan a través de las grietas de nuestra comprensión, evadiendo nuestros intentos de contenerlos o controlarlos. El Gao Huanghui y el Fugui representan el miedo definitivo a lo desconocido, la aterradora posibilidad de que estemos a merced de fuerzas que escapan a nuestra comprensión, entidades que operan fuera de los límites de nuestro conocimiento del mundo natural. Sección 3. Espejos de la mente. Si bien el Gao Huanghui y el Fugui a menudo se representan como entidades externas, espíritus malévolos que invaden el cuerpo y la mente, algunos estudiosos sugieren que también pueden representar aspectos de nosotros mismos, los impulsos más oscuros y los traumas no resueltos que mantenemos ocultos en nuestro interior. El Gao Huanghui, con su hambre insaciable y sus susurros insidiosos, podría verse como una manifestación de nuestros propios deseos, los antojos y las adicciones que pueden consumirnos si no se controlan. Sus susurros de duda y tentación se hacen eco de las voces dentro de nuestras propias mentes, el diálogo interno negativo y las creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. El Fugui, con su ataque implacable al cuerpo, podría representar las manifestaciones físicas del estrés, la ansiedad y el dolor emocional no resuelto. Los dolores agudos y la angustia digestiva que inflige reflejan las formas muy reales en que nuestros cuerpos reaccionan a la agitación emocional. El Fugui, en este sentido, se convierte en un símbolo de la conexión mente-cuerpo, la forma en que nuestros estados mentales y emocionales pueden manifestarse como dolencias físicas. Visto desde esta perspectiva, el Gao Huanghui y el Fugui se vuelven menos amenazas externas y más sobre las batallas internas que todos enfrentamos. Son recordatorios de la importancia de la autoconciencia, de enfrentar nuestras sombras y de buscar el equilibrio y la armonía interior. Sección 4. Un misterio perdurable. El Gao Huanghui y el Fugui, ya sean vistos como entidades externas o manifestaciones internas, siguen siendo un misterio perdurable. Son criaturas del folclore y la leyenda, sus historias transmitidas de generación en generación, su verdadera naturaleza tan esquiva como las sombras que habitan. Su presencia continua en la cultura china habla del poder de estos arquetipos, los miedos profundamente arraigados que representan y la fascinación humana perdurable por lo desconocido.
En un mundo cada vez más dominado por la ciencia y la razón, el Gao Huangyi y el Fugi se erigen como un recordatorio de los límites de nuestra comprensión. Son un testimonio del poder perdurable de la creencia, el impacto muy real que las historias y los mitos pueden tener en nuestras vidas, y la aleccionadora comprensión de que hay algunos misterios que pueden nunca ser completamente explicados. Ya sea que elijamos creer en su existencia literal o verlos como metáforas de los aspectos más oscuros de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, el Gao Huangyi y el Fugui continúan rondando nuestra imaginación colectiva, recordándonos que hay algunas puertas que es mejor dejar cerradas, algunas sombras que es mejor dejar intactas. Sus historias sirven como cuentos con moraleja, instándonos a andar con cuidado en los reinos sombríos de lo desconocido, y a ser siempre conscientes de los monstruos que pueden acechar en su interior. Las historias del Gao Huangyi y el Fugi perduran en las sombras de nuestra conciencia colectiva, un testimonio del poder perdurable del miedo y los misterios que desconciertan el entendimiento humano. Estas entidades, nacidas de antiguos susurros y envueltas en siglos de folclore, representan las fuerzas invisibles que han perseguido a la humanidad durante mucho tiempo. El temor a lo desconocido, la fragilidad del cuerpo humano y la posibilidad de que nuestros seres sean invadidos por algo más allá de nuestra comprensión. Los susurros de su existencia resuenan a través del tiempo, llevados por el aliento de los narradores y grabados en la cultura china. Son más que simples historias de fantasmas. Son advertencias susurradas de generación en generación que nos recuerdan el delicado equilibrio entre los reinos físico y espiritual. El Gao Huangyi, con su hambre insaciable, sirve como un escalofriante recordatorio de la oscuridad dentro de nosotros. El Fugi, con su asalto al cuerpo físico, encarna cómo nuestro bienestar emocional y espiritual puede manifestarse como dolencias físicas, destacando la interconexión de la mente, el cuerpo y el espíritu. Sus historias, transmitidas de generación en generación, sirven como un recordatorio de que algunos miedos son universales, trascienden las fronteras culturales y resuenan a través de la experiencia humana. Son un testimonio del poder perdurable de la creencia y el impacto de las fuerzas invisibles en nuestras vidas. El Gao Huangyi y el Fugui desafían nuestra sensibilidad moderna, nuestra confianza en las explicaciones científicas y la evidencia tangible. Existen en el reino de las sombras y los susurros, en el espacio entre el mito y la realidad, donde las creencias antiguas se cruzan con nuestros miedos más profundos. Su carácter esquivo solo aumenta su poder, desafiando nuestros intentos de clasificarlos, explicarlos o controlarlos. En un mundo cada vez más centrado en el mundo material, estas entidades nos recuerdan que hay fuerzas en juego más allá del alcance de nuestros sentidos, energías y entidades que operan fuera de los límites de nuestra comprensión actual. Las historias del Gao Huangyi y el Fugui son, en esencia, un diálogo con el miedo. Dan voz a nuestras ansiedades más profundas, a nuestro miedo primordial a lo desconocido. Nos obligan a confrontar la fragilidad de nuestros cuerpos y la susceptibilidad de nuestras mentes. Sin embargo, estas historias también ofrecen un extraño consuelo. Al dar forma a nuestros miedos, nos permiten enfrentarlos y encontrar formas de lidiar con su poder. Los rituales brindan una sensación de agencia, una forma de apaciguar las fuerzas que amenazan nuestro bienestar. Más importante aún, estas historias nos recuerdan que no estamos solos en nuestros miedos. Nos conectan con un largo linaje de ancestros que se han enfrentado a las mismas ansiedades. Al final, el Gao Huangyi y el Fugi permanecen invencibles. Son fuerzas de la naturaleza, encarnaciones de lo desconocido, y su poder reside en su propia naturaleza esquiva. Puede que nunca comprendamos completamente su verdadera naturaleza, sus motivos o sus orígenes, pero quizás eso sea parte de lo que los hace tan convincentes. Representan el misterio perdurable de la existencia, la comprensión de que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y descubrimientos científicos, siempre habrá cosas que desafían la explicación, fenómenos que desafían nuestra comprensión y fuerzas que operan más allá del ámbito de nuestro control. En lugar de temer a lo desconocido, podemos optar por abrazarlo,
acercarnos a él con una sensación de asombro y curiosidad. Las historias del Gao Huang Gui y el Fu Gui, aunque inquietantes, pueden servir como un recordatorio de la inmensidad del universo y las infinitas posibilidades que se encuentran más allá de los límites de nuestra comprensión actual. Nos desafían a permanecer abiertos a nuevas posibilidades, a cuestionar nuestras suposiciones y a abordar el mundo con un sentido de humildad y asombro. Nos recuerdan que el mayor viaje de descubrimiento no es hacia afuera, hacia la inmensidad del espacio, sino hacia adentro, hacia los territorios inexplorados de nuestras propias mentes y los misterios perdurables del corazón humano.